Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Hoy domingo 27 de junio del 2021, siendo las 10 de la mañana, el tema, como ya está escrito en el pizarrón, el Dios confiable. Hebreos 10, del 35 al 36, solo esos dos versículos. Dicen así estos versículos: no perdáis pues, miren, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, que eso no vamos a ver, hoy no vamos a ver la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad, o sea, para que habiendo obedecido a Dios, obtengáis la promesa. Promesas espirituales en esta tierra, promesas eternas de gloria en el futuro, cuando el Señor venga. Entonces, ahí está el tema, el Dios confiable. Y como introducción mencionamos que Dios tiene muchas cosas que enseñarnos acerca de Él. Muchas cosas, muchos de sus atributos, mucho de su naturaleza, mucho de su ser. Todavía Él tiene muchas cosas que enseñarnos. Y si seguimos en este mundo, es porque Él va a enseñarnos más de eso, de esa su esencia, de ese su ser, de su carácter. Todavía hay atributos de Dios que necesitamos conocer más, necesitamos identificar, los cuales deberíamos tratar de conocer mejor cada uno de los creyentes verdaderos. Dios se muestra a sí mismo a través de dos maneras: a través de su palabra escrita, aquí la tenemos, pero también se muestra a través de lo que le acontece a cada creyente en este mundo. Tú has visto a Dios por medio de la fe, en tus pruebas, en tus luchas y también en tus bendiciones y en tus momentos favorables. O sea, Dios no solamente lo conocemos ahorita que estamos leyendo y estudiando su palabra, sino que lo conocemos también ahí afuera, en cada aspecto y cada esfera de nuestra vida. Es decir, Dios se muestra también a través de cada situación, de cada acontecimiento y de cada circunstancia que nos sucede a nosotros, los creyentes verdaderos, cotidianamente en nuestra vida. Y no olvidemos tampoco que solo los creyentes nacidos de nuevo, solo ellos recibirán la oportunidad de conocer correctamente a Dios, porque los inconversos y los religiosos y los hipócritas también conocen atributos de Dios, pero no lo conocen correctamente porque no lo conocen confiando y creyendo únicamente en Jesucristo. Y eso lo podrán hacer los creyentes verdaderos cuando el Espíritu Santo los llame espiritualmente y les otorgue vida nueva. Y solo ellos tendrán la dicha no solamente de conocer a Dios correctamente cuando son llamados y regenerados, sino que tendrán la dicha de seguir conociendo al verdadero y trino Dios a lo largo de su vida de santificación. Y es lo que Cristo nos muestra en sus palabras. Ahora acompáñame a Juan 17. Estamos poniendo el contexto, estamos poniendo la base del tema de hoy. Juan 17, la oración sumo sacerdotal. Miren con qué inicia, con qué palabras inician. Después de que dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti aquí en la tierra. Dice el versículo 3 de Juan 17, y esta es la vida eterna, véanlo, que te conozcan. Véanlo. Ahí no dice que te obedezcan, que confíen en ti, primero que te conozcan. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. O sea, vamos a conocer al Dios verdadero por medio de Jesucristo, como él también menciona en Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Cristo, la verdad y la vida. Recuerden que la fe es algo, es un don de Dios que abarca todo nuestro ser, porque a través y por medio de la fe conocemos a Dios, o sea, eso abarca la mente. Con la fe confiamos también, eso podemos apuntar a los sentimientos, y con la fe obedecemos. Ese es el aspecto de nuestra voluntad. Y aquí empieza con conocer, entender, tener una relación íntima, como vamos a seguir viendo en el transcurso del tema. Hoy, con la ayuda de Dios, estudiaremos un poco más acerca de la soberanía de Dios y cómo esta soberanía es ejercida en su providencia. En su providencia.
de manera general y de manera particular, porque dijimos que Dios se manifiesta de manera general a través de su palabra escrita, que es la Biblia, pero se manifiesta en tu vida de manera personal, también para que lo sigas conociendo. Y si ya eres creyente verdadero, lo seguirás conociendo de una manera correcta, de una manera que Él quiere y hará que lo conozcas por medio de su palabra. Como esa providencia, esa soberanía es ejercida por Dios, por medio de su providencia, en todos los acontecimientos que ocurren primeramente en todo el mundo, de manera general. Y terminaremos analizando, segundo punto, esta misma soberanía y providencias divinas en todos los acontecimientos personales que le suceden a cada creyente y les seguirán sucediendo mientras vivan en este mundo caído. Es un mundo caído y nosotros somos seres todavía naturalmente pecaminosos, pero que somos declarados justos únicamente por la justicia de Cristo. Empecemos diciendo que solo Dios es soberano sobre toda la creación. Y cuando nos referimos a su providencia divina, queremos decir, escucha bien, para que recuerden qué es la providencia, hay muchas definiciones y tú puedes desarrollar tu propia definición de providencia si estudias la Biblia, si conoces a Dios. Vamos a llamar el proceso, es el proceso por el cual Él lleva a cabo su propósito eterno a través del tiempo y de la historia del mundo. Es decir, la providencia de Dios siempre apunta a su control y su gobierno sobre cada acontecimiento, sobre cada circunstancia. Escucha bien, incluyendo los actos libres de todos los ángeles, ya sean caídos o elegidos, y de todos los seres humanos, ya sean elegidos o no para salvación, hacia un solo objetivo, y este objetivo es su propia gloria. Y yo voy a agregar, y para el bien de su pueblo. Porque Dios es tan bueno que su propia gloria la quiso entrelazar en Cristo para su propio pueblo. Y el beneficio de su propio pueblo nunca es ajeno a la gloria de Dios. Entonces, habiendo mencionado esta breve definición de la providencia de Dios, veremos a qué se refiere de manera general, providencia de Dios, o desde el punto de vista general, y luego examinaremos brevemente, porque esto es muy extenso, cómo Dios se muestra providencialmente de manera particular todos los días. Escucha bien, el Señor no pierde el tiempo como nosotros, todos los días a cada uno de sus hijos. Punto número 1, Dios sustenta su creación como parte de la providencia de Dios de manera general. Entonces vamos a estudiar cómo Dios se manifiesta en toda la creación. Quizás son acontecimientos que no nos afectan directamente. Entonces, punto número 1 de la parte de la providencia de manera general, Dios sustenta a su creación. Regresamos otra vez a Hebreos. Ahora vamos al capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ahí está escrito igual en el pizarrón. Estamos viendo, vamos a ver 2 puntos acerca de la providencia de Dios de manera general. Hebreos 1, del 1 al 3, dice ahí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, miren, y quien sustenta todas las cosas, vean cómo, Él lo hace y nos dice cómo, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de sus pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí está Él realizando esto. Él sustenta su creación. ¿Qué significa esto? La Biblia enseña que Dios no solo creó el universo, sino que acabamos de leer, hay muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que Él no solamente lo creó, sino que lo sustenta. No lo sustentó, lo sustenta y lo sustentará y lo mantiene día a día, hora tras hora. Acompáñame ahora a Colosenses capítulo 1, ahí también lo dice, versículo 17. Colosenses 1, 17.
Y está hablando de Cristo porque está hablando de la reconciliación que Dios hizo con los pecadores por medio de la muerte de Cristo. Colosenses 1:17, está hablando de Cristo y Él es, ¿quién? Cristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él o por medio de Él subsisten, o sea, existen, tienen vida, tienen existencia. Es decir, todas las cosas existen gracias a la continua acción sustentadora de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esto significa que nada en la creación subsiste por sí mismo ni en sí mismo. Nada de lo que tú hagas es hecho por ti mismo, es Dios quien lo hace. Todo lo sustenta Dios, desde lo más asombroso e increíble que sucede en el espacio, en el cielo, en el ejército de los cielos, como menciona la Biblia, hasta lo más insignificante y desapercibido en cada átomo, en cada partícula diminuta. Esto es, nada en toda la creación permanece o actúa independiente de la voluntad del Señor, ya que Él ordena, Él dirige y Él sustenta todo lo que ha creado. Todo. Por ejemplo, las llamadas leyes de la naturaleza son la expresión física de la obra sustentadora del Señor. Las leyes de la naturaleza no se rigen a sí mismas. El Señor las controla y son la expresión física de su poder. La ley de la gravedad también existe y actúa con exactitud porque Cristo hace que así sea todo el tiempo. La lluvia, el sol, el buen clima, el mal clima que nosotros llamamos, pero para Dios no hay ni bueno ni malo, todo es de acuerdo a su propósito, a su gloria. Las estrellas en el cielo siguen su curso porque Él las sostiene ahí. Ahora vamos a ver cómo lo dice el Antiguo Testamento en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Nehemías 9, 6. Dice así. Nehemías está después de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. ¿Ya lo tienen? Nehemías 9:6 dice así: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, o sea, con todo lo que hay está, estrellas, soles, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Véanlo. Todas las leyes de la naturaleza, lo que pasa en la creación. Decimos, son cosas que ni entendemos y a veces ni le damos la importancia. Vamos a Salmos ahora, un poquito más adelante, 147. El Salmo 147, vamos a leer primeramente el versículo 4. Uno de los últimos salmos, el Salmo 147, versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas, véanlo. Para el hombre ha sido imposible contar las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Vean eso, no solamente las cuentas, sino que tú te llamas tal, eres la número 1, tú la número 2 te llamas tal, la número 3, y el Señor sabe cómo llamar a cada una de ellas, aunque son cosas inanimadas. También la Biblia enseña que Él da vida a todo ser. Ahí mismo en el Salmo 147, avanza unos versículos, versículos 8 y 9. Él es, está hablando de Dios, quien cubre de nubes los cielos. Véanlo, hasta cuando se te moja tu lavado. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, o sea, su sustento, y a los hijos de los cuervos que claman. Están los pájaros. Véanlo. Estamos hablando de la providencia de Dios de manera general, en su creación, que no nos afecta, vamos a decirlo así, directamente, pero eso nos hace conocer a Dios. La Biblia también enseña que Él mantiene con vida a todo ser humano.
No solamente aquí estamos viendo a los animales, al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral. Ahora vamos a Hechos, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, ahí lo menciona en su discurso en Atenas, capítulo 17, discurso de Pablo en Atenas, versículos del 25 al 28. Niños, no crean cuando les dicen que todo fue creado por una explosión sin sentido. Todo tiene un origen divino y todo tendrá un fin divino. No crean ninguna teoría de la evolución, son mentiras. Hechos 17 del 25 al 28. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. No nos necesita el Señor, véanlo. Pero quiso integrarnos a su salvación. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y les da todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, véanlo, y los límites de su vida, de su habitación, para que busquen a Dios. Véanlo, ese es el objetivo. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Véanlo, hasta los inconversos, les dije al principio, conocen algo de Dios. Pero ¿quiénes lo conocen correctamente? Aquellos que son escogidos y llamados eficazmente por Dios. Él también nos sustenta con el alimento diario. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Es cuando habla, el contexto es cuando dice que hay que dar generosamente las ofrendas, pero vean cómo dice este versículo. Segundo de los Corintios 9, 10. Y Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, cada bocado que comemos es un regalo de su mano. Cada día que vivimos está determinado por Él. Si Él hubiera dejado todas estas cosas, la comida y nuestro destino, o mantenernos vivos, tú y yo nos hubiéramos muerto desde bebés. No nos hubiéramos podido cuidar. Un bebé, ¿será que pueda preparar su propio alimento? ¿Será que pueda? No. Él da esto. Aunque nosotros lo vemos como algo cotidiano, esto lo puedo hacer yo. Sí, lo puedes hacer, pero el objetivo también de este tema es que aprendamos a mirar las cosas. Es verdad, ha sido Dios quien me ha sustentado. Es decir, Él no abandona a sus criaturas a sus propios recursos. No los abandona al azar, a la suerte, al destino, ni a los caprichos de la naturaleza, porque aún la naturaleza está sujeta a su control. Él constantemente mantiene, provee y sustenta a su creación y a sus criaturas, escucha bien, en todo momento de cada día. Vamos a hacer un comentario acerca de la teología deísta. Dios no creó y luego se fue lejos, como menciona la falsa teología deísta. Deísta quiere decir que sí creen en un Dios, pero que no está involucrado en su creación y le interesa nada de esto. Está demasiado ocupado en otras cosas y vamos a ver ya estamos viendo con la Biblia que no es así. Dios no creó y luego se fue lejos. No, Él sostiene y sustenta lo que ha creado. El deísmo o la teología deísta, que surgió en el siglo XVII, sostiene la idea de un Dios que creó el universo, pero que se alejó de su creación para que ésta siguiera el curso de sus propias leyes naturales y de sus recursos limitados. Y escucha bien, hoy en día muchas personas son deístas, aunque no sepan qué significa eso. Pero lo peor del caso, escucha bien,
es que hay muchos cristianos que piensan y actúan como deístas. Es decir, creen en la soberanía de Dios, no la niegan, no niegan la providencia de Dios de manera general. El Señor está actuando por allá, por aquí, por allá, pero no creen en la soberanía de Dios en las actividades diarias de la vida de manera particular. Piensan que ellos tienen el control o necesitan desarrollar el control de sus circunstancias y de sus situaciones. Eso es incorrecto. Eso piensa la teología, falsa teología deísta. Estas personas que son creyentes piensan que Dios prefiere no ejercer su soberanía en los asuntos cotidianos de la vida diaria. Y como vamos a seguir demostrando con la palabra, el Señor sustenta todo lo que ha creado. Todo lo que te ha acontecido ha venido de la mano de Dios. No ha sido un capricho de la naturaleza. No ha sido algo que tú me descuidé, que sí, también vamos a ver que hay una parte humana pecaminosa en nosotros, pero el Señor permite o no permite las cosas porque Él sustenta lo que ha creado. Nada se le ha escapado de su control. Miren cómo lo enseña Cristo. Jesucristo nos dio un claro ejemplo de la soberanía y de la providencia de Dios, aún en los acontecimientos sencillos e insignificantes para nosotros de la creación. Mateo 10. Vamos a las palabras ahora de Cristo. Ya vimos versículos del Antiguo, del Nuevo. Ahora vamos a ver cómo lo enseña nuestro Señor. Mateo capítulo 10, versículos 29, del 29 al 31. Y los que ya lo están empezando a leer se dan cuenta de esto. Miren, Mateo 10 del 29 al 31, pregunta Cristo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? O sea, ¿qué poco valor tienen los pajaritos para los sacrificios? Con todo, a pesar de eso, que para nosotros podrían tener poco valor un par de pajaritos, ni uno de ellos cae a tierra, o sea, ninguno de ellos muere sin la voluntad, la soberanía y la providencia de vuestro Padre. Pues aún, ahora lo aplica al campo humano, pues aún los detalles más insignificantes que ni tú te habías puesto a pensar, como son los cabellos de tu cabeza, están todos contados, pero no por ti, ni por tu dermatólogo, están contados por Dios. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesucristo nos enseña que Dios ejerce su soberanía y su providencia en todo lo que sucede, incluso en la vida y en la muerte de un pajarito con poco valor. Y nos dice que si Dios ejerce su soberanía y su providencia con los pájaros, con los animales, ¿cómo no la ejercerá con sus hijos? Que para Dios, solamente porque estamos en Cristo, somos de mayor valor que los pájaros. Si Él controla las circunstancias de los pájaros, ¿acaso no controla las circunstancias que nos afectan a nosotros, que somos sus hijos espirituales? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que algo de lo que te ha sucedido se ha escapado de la voluntad, de la soberanía y de la providencia de Dios? Es que fue mi culpa, quizás sí, pero Dios lo ha permitido para su gloria y para tu bien, como vamos a seguir viendo. Entonces Dios nunca se aleja de nosotros dejándonos a la suerte. Nunca se aleja de nada de lo que ha creado, ni en el reino vegetal, ni en el reino animal, ni en el reino mineral, mucho menos en el reino humano. Porque el ser humano es diferente a los animales, a los vegetales y a los minerales. El Señor nunca nos va a dejar a nuestra suerte, ni a la fortuna, ni al destino, ni al azar. Él controla, sustenta y sostiene cada pequeña o grande circunstancia, cada acontecimiento que nos sucede día tras día. Escucha bien, minuto tras minuto. Por lo tanto, hemos demostrado que la teología deísta es falsa. Y si nosotros pensábamos, yo me incluyo, estuve un tiempo y aún batallo en muchas cosas,
porque esto le afecta en mayor o menor medida. Pensábamos, sí, esto es importante para Dios, pero lo que me sucede no parece ser importante para Él. Pues como es tan importante es porque Él la diseñó, la creó y la sostiene. La teología deísta es falsa. Espero que a partir de hoy ninguno de nosotros, me incluyo, siga pensando como un teólogo deísta, que no niegan en Dios, no niegan la existencia de Dios, es más, afirman que Dios creó todo, niegan la evolución, pero dicen, bueno, creó, pero se fue, o no le interesa, o que todo se solucione como cada quien pueda. Vamos a pasar al segundo punto de la providencia de manera general. Dios gobierna su creación. Vamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, capítulo 4, versículos, primeramente el 35 y luego el 17 de Daniel 4. Daniel 4:35 dice así, son palabras de un rey pagano que fue humillado y luego, pues, dentro de la gracia común entendió, sí hay un solo Dios. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, miren, en el ejército de los cielos, de manera general, como estamos viendo, pero miren, y en los habitantes de la tierra. Su providencia es de manera general, pero también de manera particular. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué actúas así? No, esto debes de hacer. Estás mal, Señor. Ahora vamos al versículo 17 de Daniel 4. Dice así, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Véanlo, gobierna el reino de los hombres, es lo que estamos viendo. Y que a quien Él quiere lo da, ¿qué? El reino, el poder, la autoridad, y constituye sobre ese reino de los hombres al más bajo de ellos. ¿Ya vieron? La Biblia también enseña que Dios gobierna el universo, no solo a la creación inanimada, como vimos las estrellas, los fenómenos de la naturaleza, las leyes físicas, lo que le sucede a los animales, lo que está sucediendo en el desierto, en el bosque, en la selva, en el mar. Sí, Él gobierna toda la creación inanimada, o sea que no tienen voluntad, sino también, acabamos de leer en estos dos versículos de Daniel 4, gobierna las acciones de todas las criaturas, es decir, las acciones de hombres y de animales. Esto significa que nadie puede obrar fuera o en contra de la soberana voluntad de Dios. Para Dios, nada es tan grande o nada es tan pequeño que escape de su mano soberana. Así la hormiga llevando su comida a su hormiguero, como los grandes conquistadores guiando a sus ejércitos para invadir otros países, todos estamos bajo el control y el gobierno de Dios. Por eso, aún la pandemia, aún lo que llamamos los globalistas, las personas que quieren tener un control sobre todo del mundo por encima de los gobiernos, todos ellos están bajo la soberana mano de Dios. Ellos están siendo aún gobernados por Dios. O sea, nada ni nadie escapa a su gobierno, a su soberanía, a su providencia. Tanto el peor asesino como el más piadoso de sus hijos espirituales, nadie escapa de su poder, que lo gobierna todo soberana y providencialmente. Aunque no podemos negar tampoco esto, que su gobierno sobre sus criaturas es la mayoría de las veces incomprensible para nosotros. Estamos estableciendo que Dios sustenta su creación dentro de su providencia de manera general. Estamos estableciendo que Dios gobierna su creación, pero eso no significa que sepamos cómo. Por eso decimos que este sustento y este gobierno de Dios
son desconocidos para nosotros. O sea, tú y yo no sabemos cómo va a actuar Dios en un rato sobre nosotros. Tú y yo no sabemos cuál será la voluntad de Dios el día de mañana, pero Él sí lo sabe. A eso nos referimos, que el Señor en su gobierno sobre este mundo, sobre todas sus criaturas, es muchas veces incomprensible. Y es por eso que Él nos ayudará a aprender a vivir por fe y aprender a confiar en Él. El apóstol Pablo, quien recibió muchísima revelación de parte del Señor, se dio cuenta de que Dios es un ser infinito, que Él jamás, el apóstol Pablo pensó, yo quiero conocer a Dios y ya conociéndolo, listo, me basta. No, se dio cuenta que mientras más conocía de Dios, se daba cuenta que esto es infinito. Este ser es un ser maravilloso e incomparable e inmensurable, significa que no se puede medir. Romanos 11, vean las palabras de Pablo. Cada vez que entendía una gran verdad, la comprendía mejor, solamente lo llevaba a esto, a decir y a escribir esto. Romanos 11 del 33 al 36. Romanos 11 del 33 al 36. Empiezo a leer con signos de admiración. Véanlo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, o sea, no se pueden medir, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero ese entendimiento, ese consejo para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vean el último versículo. Pablo está estableciendo, Dios sustenta su creación, Dios gobierna su creación, aunque no sepamos cómo lo hace. Y en ese Dios, como vamos a ver más adelante, debemos aprender a confiar. Que a pesar de que Él va a permitir cosas que tú y yo no vamos a poder controlar, Él es un Dios confiable. Aunque al principio los creyentes no lo experimentemos, aunque lo sepamos primeramente en teoría, el Señor se encargará de que en la práctica, en la santificación, me incluyo en esto, Él nos mostrará que a pesar de todo lo que nos pasa, Él es un Dios confiable. Vean, ni Pablo el apóstol entendía los caminos soberanos de Dios a la perfección o completamente. Y podemos decir que Pablo, como apóstol, fue el que mayor revelación recibió, porque escribió más cartas, fue más usado por el Señor. El profeta Isaías escribió algo al respecto al conocer al Dios soberano que lo gobierna todo y lo hace de maneras incomprensibles para sus hijos espirituales. Ahora vamos a Isaías capítulo 55. Esto es para que se mantengan atentos, muchos versículos para que estén atentos yendo del Antiguo al Nuevo, y eso nos ayuda a repasar dónde está este libro, dónde está esta carta en el Nuevo Testamento. Isaías 55 versículos 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Véanlo. Muchas veces la soberanía de Dios y su gobierno sobre sus criaturas es cuestionada, aún por sus hijos espirituales, y en mayor medida por los incrédulos, porque precisamente aunque reconocen que hay un Dios que lo ve, que lo controla todo, no comprenden lo que Él está haciendo, o cómo lo está haciendo, o por qué lo está haciendo. Es decir, cuestionan su providencia, su soberanía, cuando no actúa como nosotros pensábamos que debería de hacerlo. ¿Por qué Dios permitió que yo sufra tanto antes de ser creyente? ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Y por qué está permitiendo Dios esto ahora que soy creyente, por ejemplo? Y cuestionamos.
esta soberanía y esta providencia de Dios. Me incluyo, yo estoy en esta lucha contigo, yo me identifico con este tema. Yo sigo aprendiendo y conociendo a este Dios que sí es confiable. Y Él se encargará de ayudarnos a comprobarlo con nuestras propias vidas. Esa es una de las metas de la santificación. Dios tiene su propia agenda. Dios tiene sus propios caminos. Dios tiene sus propios pensamientos. Dios tiene sus propios planes, su propio gobierno que no es igual al que quisiéramos que fuera. Es por eso que volvemos a repetir, Dios gobierna, sí, sobre toda su creación, pero de manera incomprensible, aún para los grandes y más grandes hijos de Dios. Escucha bien, aún para los ángeles escogidos, ellos aún están observando todo lo que Dios está haciendo por medio de nosotros en la iglesia. Ellos se quedan pasmados, aprendiendo, conociendo a Dios, que tienen más sabiduría que nosotros, que ellos no experimentaron ni vivieron en pecado jamás. Ni ellos han podido conocerlo completamente, ni ningún ángel elegido, ni ningún hijo de Dios perdonado en Cristo lo podremos hacer. Será algo eterno y seguiremos conociendo al Señor. Es lo que estamos empezando a hacer ahora. Lo que dije al principio, solo los creyentes verdaderos recibirán ese privilegio de conocer al único Dios verdadero por medio de Jesucristo. Y lo seguimos haciendo, y espero que este tema nos ayude a esto. Entonces la Biblia establece que su gobierno sobre su creación es perfecto, es exacto y es soberano, aunque los creyentes no comprendamos esto al principio. Pero la Biblia promete que lo entenderemos progresivamente, al punto de que comprobemos que Dios es confiable. Muy bien, ya vimos los dos puntos acerca de la providencia de Dios de manera general. Dios sustenta su creación, establecimos que la teología deísta es falsa y Dios gobierna su creación. Ahora vamos a ver lo que nos corresponde como creyentes. O sea, esa providencia, cómo llega a nosotros. Su soberanía, su providencia de manera particular a cada uno de nosotros. Y solamente vamos a ver un punto que englobamos estas dos mismas palabras, que Dios sustenta y Dios gobierna ahora a sus hijos. Porque lo que Él crea, ¿y cómo se llama la regeneración? Un nuevo nacimiento, como vimos la semana pasada, una nueva creación. Y todo lo que Él crea, lo sustenta, y todo lo que Él crea, lo gobierna. No solamente en sentido material, como acabamos de ver, sino que ahora vamos a ver que Él lo hace también en sentido espiritual. Somos nuevas creaciones de Dios, somos parte del segundo Génesis. Cristo es el segundo Adán. Y Él nos gobierna y sustenta. ¿Para qué? Para que sigamos viendo que Él es un Dios confiable. Empecemos. Miren, Lamentaciones. Después de Jeremías está Lamentaciones. Muchas veces se le conoce a Jeremías como el profeta quejumbroso, en parte por escribir esto y por todo lo que padeció en su vida, en su ministerio. Lamentaciones 3, 37 y 38. Vamos a ver qué dice. Véanlo. Estamos tomando un versículo del Antiguo y luego vamos a ver otros en el Nuevo Testamento. ¿Quién será aquel? Lamentaciones capítulo 3, 37 y 38. Pregunta retórica de Jeremías. ¿Quién será aquel ser humano que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Porque muchos dicen, bueno, Dios me lo dio, pero el diablo me lo quitó. No. Sí, el diablo puede ser un instrumento, o puede ser tu ignorancia, o puede ser tu pecaminosidad, pero Dios lo permite. De la boca del Altísimo, versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pero esto no hace a Dios autor del pecado. Porque el que pecó voluntariamente fue Adán.
pero el Señor lo permitió. Eso no se escapó de su control. Esto es uno de los 3 misterios que hay en la Biblia: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ese es un misterio. ¿Cómo es que la soberanía de Dios decretó que esto suceda? Pero al mismo tiempo Dios no es el autor del pecado ni del mal. Otro misterio, la Trinidad. ¿Cómo es que es un solo Dios en 3 personas? No es un solo ser con 3 caras, no, son 3 personas, un solo Dios. Otro misterio, la unión hipostática de las 2 naturalezas de Cristo. Así se llama teológicamente, la unión hipostática. ¿Cómo es que Él nunca dejó de ser Dios y es 100% hombre? ¿Cómo? Que alguien me lo explique. La Biblia lo explica, pero es algo inescrutable son tus caminos, Señor. Y esta es una de ellas, que ¿cómo es que gobierna y sustenta a sus hijos sin que dejemos de ser responsables ante Él? ¿Cómo es que de la boca de Él sale lo bueno? La orden, sí, zarandea a Pedro. Porque Cristo le dice, el diablo nos ha pedido, o me ha pedido, Pedro, zarandearte. Y dice Cristo, y yo rogué para que tu fe no falte. No rogué para que no te zarandee, que sí te zarandee, pero que tu fe no falte. Que tu confianza en el Señor no falte. Véanlo. Pero Pedro pudo haber dicho, ¿por qué permitiste que yo negara al Señor? Es un gran misterio. La soberanía de Dios, pero no excluye la responsabilidad de sus hijos. Ahora veremos con la Biblia cómo Dios soberanamente sustenta y gobierna providencialmente la vida de cada uno de sus hijos espirituales. Cómo esa soberanía, cómo esa providencia ahora nos afecta de manera personal. Es decir, Dios personalmente, véanlo, personalmente está involucrado en todos los acontecimientos y situaciones que le suceden a cada uno de sus hijos nacidos de nuevo. Sean estos acontecimientos buenos o malos, sean estas circunstancias buenas o malas, lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Y este pasaje de la Escritura, Lamentaciones 3, 37 y 38, ofende a muchas personas porque no pueden creer o no pueden aceptar que tanto lo bueno y lo malo que acontece siempre vengan de Dios. Porque todo mundo dice, en la providencia de Dios conseguí un nuevo trabajo. En la providencia de Dios me dieron un aumento de cargo y un aumento en mi sueldo. Por la providencia de Dios tuve otro hijo. Por la providencia de Dios me casé. Por la providencia de Dios soy abuelo. Por la providencia de Dios ya entendí este tema. Pero nadie dice, o pocos dicen, por la providencia de Dios tuve este accidente. Por la providencia de Dios tuve esta enfermedad. Por la providencia y la soberanía de Dios me fue mal en esto. Véanlo, hermanos. El Señor no oculta su naturaleza. Por eso les dije al principio, todavía necesitamos aprender muchos aspectos de los atributos, el carácter, el ser y la esencia de nuestro Dios. Y una de ellas es que es confiable. Porque muchos, como vamos a ver más adelante, obedecen a Dios mecánicamente, pero no confían en Él. Entonces muchos pelean, no lo pueden creer. ¿Cómo es que está escrito esto? Se equivocó Jeremías aquí. No, si dijéramos eso, entonces estamos haciendo la Biblia como algo que puede errar. Y la Biblia es inerrante, no tiene errores. Aunque fue escrito por hombres, pero fueron usados por Dios. Entonces muchos le atribuyen a la providencia y a la soberanía de Dios solo lo bueno que les acontece. Pero escucha bien, hoy estamos aprendiendo que también lo malo que nos ha sucedido ha salido de la soberanía y de la providencia de Dios. La gente que cree en Dios
no niegan la existencia de Dios. Muchas veces se pregunta, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es que permite esta maldad? ¿Cómo es que permite este dolor? ¿Cómo es que permite tanto sufrimiento? Y es una pregunta que repetidas veces se hacen aún los hijos de Dios. Dios mío, ¿por qué permites este sufrimiento en mí? ¿Por qué veo tanto dolor y angustia y no encuentro la salida, ni la ayuda, ni el consuelo? Pero la Biblia enseña que el pueblo de Dios no será librado del dolor en esta vida, ya que el problema del dolor y del sufrimiento es tan antiguo y universal como el hombre mismo. Nadie escapará al dolor mientras viva en este mundo. ¿Qué estoy estableciendo? Que Dios utilizará el sufrimiento y el dolor para que conozcamos que Él es confiable. Esta es una paradoja. Porque muchos dicen, yo sí puedo confiar en un Dios que me ama, que me bendice, que me ayuda. Pero ¿cómo voy a confiar en un Dios que me atribula, que me aflige, que me prueba? Pues precisamente ahí es donde se desarrolla la fe, que madura, la fe que va madurando. En las situaciones que no podemos controlar, cuando vemos que también lo malo sale de la boca de Dios, y también lo dijo Job, cuando lo reprendió su esposa, ¿aún tienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué le contesta Job? De lo bueno sale, de lo Dios dio y Dios quitó. Esto también sale de Dios, esto viene de Dios. Y ahí empezó su lucha Job para entender que en la angustia Dios es un Dios confiable. Y al final vemos a otro Job, al final de su libro vemos a otro Job cambiado, convencido. En muchos casos, tal parece que el dolor en los hijos de Dios es más intenso, más prolongado, más profundo y más incomprensible que en los incrédulos. El dolor muchas veces es repentino, traumático y devastador. Otros sufrimientos y adversidades son crónicos, persistentes y aparentemente, le pongo comillas, aparentemente fueron diseñados por Dios para desgastarnos por dentro con el paso del tiempo. Además de nuestro sufrimiento, Dios manda en su palabra a sus hijos que ayudemos a otros a sobrellevar sus penas, sus dolores y sus sufrimientos, ya sean estos hermanos en la fe, ya sean amigos o ya sean parientes, ya que cuando sufren las personas que amamos, pues nosotros también sufrimos. Veamos unos ejemplos de circunstancias cotidianas que traen dolor y sufrimiento también a los hijos de Dios. Y escucha bien, son situaciones y circunstancias que Dios diseña, controla, gobierna y permite. Una enfermedad incurable como el cáncer en algún papá o en algún hijo. La ruptura matrimonial o el divorcio afecta no solamente a los cónyuges, afecta a los hijos. Una compañía a punto de quebrar genera miedo y angustia en el dueño de ese negocio o en los empleados que van a perder su negocio, su trabajo. Una pareja que no ha podido tener hijos durante años, no pueden tener hijos de manera natural. Tener un hijo rebelde y desobediente no solamente trae tristeza a los padres, también trae tristeza a sus hermanos. La pérdida del trabajo o el empleo, como acabo de decir. Un accidente automovilístico, se pierde el vehículo, se puede perder una parte de nuestro cuerpo o quedamos cuadraplégicos, parapléjicos o simplemente perdemos la vida o alguien de los otros vehículos pierde la vida. Un impedimento físico o mental en un hijo trae tristeza en los padres. Y a nivel mundial vemos en los noticieros casos tristes y alarmantes de sufrimiento, angustia y dolor a gran escala. Por ejemplo, guerras, hambre, injusticia racial, explotación de todo tipo, social, infantil, sexual. Vemos
secuestros, homicidios, terrorismo. El terrorismo puede ser cibernético, biológico, social y ahora enfermedades pandémicas. Y por último, fenómenos naturales. Terremotos, incendios, huracanes, inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Después de lo que ya hemos expuesto brevemente, ¿alguien puede decir, esto no salió de la mano de Dios? Alguien podría decir, esto viene del diablo y actúa fuera de la voluntad de Dios. Misterio de misterios, soberanía de Dios, responsabilidad humana, responsabilidad de sus hijos. Todo Dios lo permite también para su gloria, como establecimos al principio, y para el bien de su pueblo, porque ellos tienen la promesa de que podrán superar y conocer a este Dios confiable. No en sus fuerzas lo harán, no con sus recursos lo harán, sino en el desarrollo de su fe para que conozcan a un Dios confiable. Ante todo esto y más, incluso el creyente es tentado a preguntarse, ¿dónde está Dios? Él no se preocupa por los miles de personas que mueren de hambre o por los que son asesinados en las guerras. Dios no puede o Dios no quiere detener tanta maldad. Todas estas circunstancias que acabo de decir, todos ustedes se quedaron así. Pues sí, todas estas circunstancias contribuyen más a la ansiedad, contribuyen más al dolor emocional que todos vivimos en diferentes momentos y en diferentes grados, ya que tú y yo, todos nosotros, enfrentamos la adversidad de variadas formas y en diferentes momentos. Pero aquí lo escribió Jeremías, y ya mencionamos también el caso de Job, pero es una promesa de Cristo esto. Es una promesa de Cristo que también la adversidad, el sufrimiento y el dolor acompañará a todo el mundo, incluyendo a sus elegidos. Juan 16. Mira esta promesa del Señor, que se cumple en todos nosotros, y las cartas paulinas y las de Pedro y todo el Nuevo Testamento está lleno de esto. Juan 16, 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis alegrías, dice. Tendrás muchas fiestas, tendrás dinero, tendrás un buen negocio, No, en el mundo, o sea, mientras estén en este mundo caído, no en el mundo venidero, en este mundo caído tendrán aflicción, pero confiad, miren, confiad, nuestro tema, el Dios confiable. Yo he vencido al mundo, no ustedes lo harán. Ustedes van a ser guiados en esa aflicción a confiar en mí. Es el justo por la fe vivirá, pero no de manera salvífica solamente, sino continuamente en su santificación. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Job lo comprobó en carne propia. Job capítulo 5, versículo 7. Antes de Salmos está Job. Vean lo que Job aprendió, porque Job en el capítulo 1 era riquísimo, casado, con hijos, riquísimo, y al final Dios lo hizo más rico. O sea, pero Job no había experimentado una aflicción como la que experimentó, y cuando la experimentó, dijo esto, Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Estos versículos nos enseñan que el dolor será parte de nuestra vida, la aflicción.
Las pequeñas frustraciones e incertidumbres nos pueden hacer dudar de Dios, como le pasó a Job. Y es precisamente en esas circunstancias cruciales cuando somos tentados a preguntarnos, ¿puedo confiar en Dios? O sea, no solamente, ¿dónde está Dios? O sea, ¿puedo confiar en un Dios así? ¿Es Dios confiable al permitir este sufrimiento en mí? Y esa respuesta, favorable o desfavorable, dependerá, escucha bien, de nuestra relación con Él. Y dependerá de nuestra confianza en Él, como leímos en Juan 16:33. Cada uno de nosotros puede decir, ¿puedo confiar en Dios si permitiera esto? ¿Podría confiar en Dios? ¿O puedo confiar en Dios que está permitiendo esto en mi vida? Tu respuesta dependerá de si tienes una correcta relación con Dios y qué tanto confías en Él. Es decir, dependerá de creer o no si Él está con nosotros en la adversidad, aunque no veamos evidencias de su presencia y de su poder, aunque sintamos más la presencia del diablo y de nuestro pecado. ¿Dónde estás tú, Señor? No te veo. Llevo meses, años con esto. ¿Eres confiable? ¿Cómo descubrirlo? Pues precisamente Cristo nos dio la clave, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Cristo lo repitió en Juan 16:33. Confíen, yo he vencido al mundo, el mundo les dará aflicciones, confíen en mí, yo les mostraré cómo por medio de la fe. Pero no es fácil confiar en Dios en momentos de prueba, ya que nadie disfruta el dolor cuando éste nos llega, y además queremos que salga de nuestra vida a la brevedad posible. Repito la pregunta otra vez, y repito varias preguntas. Escucha bien, no me contestes a mí, vamos a contestarnos delante de Dios en nuestro corazón. ¿Puedes verdaderamente confiar en Dios cuando la adversidad te golpea y llena tu vida de dolor, de miedo y de desesperación? ¿Puedes confiar en Él aunque no comprendas su actuar? ¿Puedes confiar en Él, solucione o no tu situación, alivie o no alivie tu angustia? ¿Crees en realidad en un Dios que te ama? Y si permite esa aflicción, ¿sabe Él que es lo mejor para ti y que Él tiene el control de tu situación? Y no solamente eso, ¿podrías animar a otros hermanos a confiar en Él cuando estén atravesando por situaciones adversas? ¿O la idea de confiar en Dios solo es para ti como un lema cristiano? No, yo confío en Dios. Pero ese lema desaparece cuando llega el dolor, el sufrimiento y la angustia. Escucha esto, lo que escribí aquí, obedecer y confiar. Pero escucha bien, aunque la fe, les dije, abarca la mente, conocer, emociones, confiar, voluntad, obedecer. Pero escucha bien, obedecer y confiar no son lo mismo. No es lo mismo obedecer a Dios que confiar en Él. Pongo ejemplos. Un hijo puede obedecer a su padre. Escuchen esto, chavos, niños. Un hijo puede obedecer a su padre y a su madre sin que confíen en ellos. Tú y yo podemos obedecer a nuestro gobierno, pero no confiamos en ellos. Seguimos las leyes sanitarias del COVID, pero ya no hay confianza. Véanlo. No es lo mismo. Aunque sí se entrelazan, una es parte de la otra. No podemos separar obediencia y confianza, pero vean, no es lo mismo obedecer a Dios externamente que confiar en Él. Tú aquí estás sentado obedeciendo a Dios, pero en tu corazón puedes tener dudas acerca de Dios. Muchos hijos de Dios le obedecen, pero les cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo confiar en Él. Y cuando vienen las circunstancias adversas, ¿cuánto nos cuesta obedecerlo? Me incluyo. Ya que como creyentes
Somos exhortados continuamente a seguir la santidad activamente, a obedecer activamente a Dios en su palabra, pero parece más difícil confiar en Él que obedecerle. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra la voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios es entendible, es racional, es algo que podemos meditar. Pero las circunstancias y las situaciones en las que debemos confiar en Él generalmente son inexplicables e irracionales. Véanlo. En lo que no podemos controlar. Señor, sí quiero obedecerte, pero no puedo en esto, no puedo confiar en ti, no te conozco, ¿cómo? ¿Qué hago? Porque las situaciones a las cuales muchas veces nos mete el Señor son para nosotros irracionales e incomprensibles. Y ahí es precisamente donde Dios trabaja en nosotros. Precisamente en esas situaciones y en esas circunstancias que no entendemos, que no podemos sujetar, ni cambiar, ni comprender, es ahí donde se desarrolla la fe. La fe, escucha bien, que Dios quiere que tengamos. Porque tú y yo quisiéramos desarrollar y crecer en nuestra fe solamente en un ambiente agradable, que me vaya bien. Pero Dios es completamente lo contrario. Tú y yo oramos mejor, con una mejor actitud cuando somos afligidos, ¿sí o no? Tú y yo tomamos en serio a Dios cuando somos probados. Es la manera que Dios usa. No es lo mismo obedecer externamente que confiar en Él. No es lo mismo, pero Dios es un Dios confiable. Y es lo que tú y yo debemos entender hoy para pedirle que nos ayude a conocerlo de esa manera. Es un atributo de Dios, que Él es fiel, es confiable. Aunque no actúa como creemos, pero el fin será mejor. Su gloria será mejor, el bienestar en nosotros será mejor y permanente. Todos los creyentes reconocemos que la ley de Dios es buena para nosotros, aunque no podamos a veces o no queramos obedecerla. O sea, su voluntad revelada, su voluntad objetiva, nos delimita nuestro proceder como nuevas criaturas. Su voluntad es clara. En cambio, las circunstancias de nuestras vidas en las que debemos aprender a confiar en Dios con frecuencia son terribles, sombrías y algunas veces trágicas y desesperantes. ¿Cómo confiar en Dios en esas situaciones? Así lo ha querido Él. De su boca ha salido esa circunstancia tuya, de su boca ha salido esa situación tuya. Es decir, la confianza en Dios se exige en situaciones que no tienen límite, no sabemos cuándo va a acabar esa situación incómoda, adversa, que nos aflige, porque no conocemos ni la duración, cuánto va a durar esa aflicción, con qué frecuencia vendrá, ni conoceremos hasta qué intensidad llegará ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que estamos experimentando. Y tampoco podemos controlar, ni sujetar, ni cambiar a nuestro favor las circunstancias adversas a las que somos expuestos y en las que debemos aprender a confiar en Dios. Porque aprender a confiar en Él es precisamente en lo desconocido para nosotros. La obediencia a Dios se realiza en un contexto conocido y hasta cierto punto controlable para nosotros. En cambio, la confianza en Dios se debe desarrollar en contextos desconocidos y a la vez incontrolables. Él así lo ha ordenado. Él ha ordenado tu dolor, Él ha ordenado tu sufrimiento, tu carencia, tu enfermedad, todo. Y si eres su hijo, Él te puede enseñar a confiar en Él, en esa situación, ya sea que la cambie o no. Porque nuestra confianza no deben de ser nuestras situaciones buenas o circunstancias buenas, sino que nuestra confianza debe ser Él. Él debe de ser nuestra confianza.
Lo que sí debemos afirmar es que siempre estamos enfrentándonos a lo desconocido, de no saber qué hacer, pero Dios lo hace con el objetivo de enseñarnos a confiar en Él. Esto también le sucedió al apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, al apóstol Pablo con los que con él estaban. Segunda a los Corintios capítulo 1. Versículos del 8 al 10. Segunda a los Corintios capítulo 1, del 8 al 10. El objetivo es que el Señor no solamente nos lleve a confiar en Él para la salvación, sino que nos lleve a santificarnos en Él, quitando todavía los residuos de autoconfianza que quedan en nosotros. Y aquí está escrito, segundo los Corintios capítulo 1 del 8 al 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos, otra palabra, abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Véanlo. De tal modo que aún perdimos la esperanza de estar vivos. Sentíamos que nos íbamos a morir, dice Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos esta sentencia de muerte, para que no sigamos confiando en nosotros mismos, sino que ahora confiemos en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró en el pasado, nos libra en el presente y en quien esperamos que aún nos librará en el futuro de tan grande muerte. Véanlo, vean hermanos, ya lo están viendo. El objetivo de que Dios sustenta y gobierna a sus hijos, y Cristo dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero para que aprendas a confiar en mí, como le pasó a Pablo. No solamente te voy a enseñar a obedecerme, porque eso lo puede hacer hasta un fariseo, porque lo vimos en la vida de Cristo. Los fariseos tenían mejor justicia externa que los creyentes. Hasta decían, tenemos una mejor justicia que tú, Cristo, le decían. Pero vemos que la fe no solamente mente, emociones, voluntad. Pero el tema de hoy es aprender a confiar en Él. Precisamente cuando sientas que te vayas a morir, precisamente cuando sientas en peligro tu vida, cuando sientas que esto se te va a caer el mundo encima, es para que aprendamos a conocer al Dios confiable. Por eso Cristo dice, si quieres venir en pos de mí, dice, niégate a ti mismo, deja de confiar en ti, toma tu cruz y sígueme. Y esto es Dios quien lo hace. Esas circunstancias que experimentó Pablo, Dios las creó con ese objetivo. Pero ¿qué habrán sentido ellos en ese momento? Ellos no lo entendían en ese momento. Cuando avanzaron en el camino de la santidad y de la madurez, lo fueron entendiendo. Aún en esas situaciones, estamos en las manos de un Dios confiable. Aunque parece que es desconfiable, aunque parece que me está traicionando, aunque parezca que se está alejando o me ha abandonado, Él sigue siendo un Dios confiable para nosotros. Y Él lo seguirá demostrando. Entonces, para un creyente, y ya para ir pasando también a las conclusiones, para un creyente es tan importante obedecer a Dios, pero también es muy importante confiar en Él. Ya que cuando le desobedecemos, desafiamos su autoridad y su santidad, pero cuando no confiamos en Él, dudamos de su soberanía y dudamos de su bondad. Porque Dios no nos deja de amar cuando nos aflige. O tú cuando le das una nalgada a tu hijo, ¿lo dejas de amar? ¿O le das la nalgada porque lo amas? Lo disciplinas porque quieres que sea una mejor persona y le estás evitando que sea peor en un futuro. Y lo mismo el Señor. Él permitirá aflicciones, permitirá sufrimientos si Él considera necesarios, pero precisamente para que dejemos de confiar en nosotros, para que nos humillemos delante del Señor. Tú tienes toda mi vida en tus manos. Tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Y escucha bien,
Dios nunca nos trató como realmente merecíamos por nuestros pecados. Así que la peor aflicción que podamos sufrir, el peor dolor que podamos experimentar, nunca jamás se comparará al dolor y al sufrimiento que Cristo experimentó en la cruz, que ese era para nosotros. Cristo lo agarró. Y lo que nosotros experimentamos es para nuestra santificación, si eres un creyente verdadero. No es fácil esto, es una paradoja cristiana. ¿Cómo es que en el dolor voy a tener gozo? ¿Cómo? Pues precisamente es el método de Dios. Y mientras mejor y más rápido lo entendamos, será para mayor consuelo para nosotros. En ambos casos, si desobedecemos o si desconfiamos en Dios, ofendemos su majestad y ofendemos su carácter. Y Dios observa tanto nuestra falta de confianza en Él tan seriamente como nuestra desobediencia. Entonces, muchos hijos suyos le obedecen. Escucha bien, la gran mayoría le obedecen, pero pocos confían en Él en todas sus circunstancias, aún en las circunstancias malas y dolorosas. Pero en ambas situaciones, en ambos casos, cuando tendremos que obedecerle en cosas que entendemos y cuando tendremos que aprender a confiar en Él en cosas que no podemos controlar y que nos lastiman y nos duelen, Dios sustenta y gobierna a sus hijos, ya que Él rescató y salvó a personas que ni sabían obedecerle en un principio y ni sabían confiar en Él para salvación. Y somos personas que no sabemos obedecerle por nuestros propios esfuerzos, ni confiar en Él mientras nos está santificando. Por eso Él nos sustentará y nos ayudará con su soberanía y providencia en esas pruebas difíciles, si Él considera necesarias enviarlas a nosotros. Es el método como Él enseña a sus hijos a confiar en Él. Y también podría ser el método para que aprendamos a obedecerle. Vean estos últimos versículos, Salmo capítulo 9, versículo 10. Salmo 9 es un himno, es un salmo de David. Salmo 9, 10, véanlo. Y regresamos a uno de los primeros versículos que Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has amado. Aquí lo dice el rey David, Salmo 9, 10, en ti confiarán, véanlo. Vean qué palabra utiliza, confiar, no obedecer. No dice a ti obedecerán, no. En ti estará su fe, tú serás su confianza. No ellos, no tendrán fe en su fe, tendrán fe en ti. En ti confiarán, miren, los que te conocen o los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste o no desamparas a los que te buscaron, a los que te buscan. Véalo. Entonces, ¿esto cómo crece? Por eso les dije, el creyente verdadero, al principio les dije, será el único que podrá conocer correctamente a Dios en un inicio y lo seguirá conociendo cada vez más en su santificación. Y al conocerlo más, a ese Dios confiable, no solamente lo podremos obedecer externamente, porque como dije, hasta un inconverso puede estar acá obedeciendo, asistiendo a un culto los domingos y leyendo la Biblia y orando y cantando y ofrendando. Pero no cualquiera confía en Él en todas las situaciones que no nos gusten. Vean las palabras, confianza. ¿Qué cantamos hace rato? Obedeced y confiad. Obedeced y confiad. Es la regla marcada ¿para qué? Para andar en la luz. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es confiar en Cristo. Véanlo. Son himnos doctrinales.
Obedecer a Dios bastaría con solo leer la Biblia y poner en práctica los mandamientos ahí escritos, pero confiar en Dios va más allá de una obediencia externa, ya que para confiar en Él debemos conocerlo íntima y personalmente todo el tiempo. Esto es algo que tenemos que desarrollar tú y yo si queremos conocer a ese Dios confiable y empezar ahora sí a descansar, porque escucha bien, esta nuestra vida en Cristo será en un sentido será nuestra peor vida, que tendremos aflicciones, pero en otro sentido es parte de nuestra vida eterna. Tendremos gracia, tendremos un conocimiento mejor de Él de manera espiritual. Las bendiciones en este mundo son espirituales, no tanto físicas, que también podríamos tener bendiciones físicas. Entonces, para confiar en Él, debemos conocerle íntima y personalmente. Y como dice este salmo, conocer el nombre de Dios significa conocerle en una forma íntima y personal. Es mucho más que solo saber cosas acerca de Él. Se los dije al principio, es conocerlo en su esencia, en su carácter, en sus atributos, en su naturaleza, como Dios trino. Cuando digo conocer a Dios es conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Con eso ya la hicimos. Pero el Señor ha querido mostrarse, como les dije, a través de su palabra de una manera paulatina para nosotros, pero también en cada una de nuestras circunstancias, de manera subjetiva. Aquí se muestra Él de manera objetiva y en nuestra vida se presenta de una manera subjetiva. Entonces es mucho más que solo saber cosas acerca de Él. Es llegar a una relación personal más profunda con Él, como resultado de buscarlo en medio de nuestro dolor, no aparte del dolor, no cuando el dolor acabe. Ahora sí, Señor, quítame este dolor, este sufrimiento y te prometo buscarte. No, es pedirle, ayúdame a buscarte más íntimamente, más profundamente en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, como lo permitiste con Pablo, con Jeremías, con Job, como lo prometió Cristo para nosotros. Muéstrame por qué. ¿Qué quieres que yo aprenda de mí? ¿Qué quieres que yo aprenda de ti? Por eso cuando a veces le pedimos, quítame este dolor, arrecia más ese dolor, porque Dios te quiere mostrar algo. Tu problema no es el dolor, es cómo reaccionas equivocadamente ante ese dolor. Solo en la proporción en que le conozcamos de forma personal, llegaremos a creer en Él, llegaremos a confiar en Él, tanto como pudiéramos obedecerle. Dios controla entonces cada sufrimiento, cada dolor, cada miedo, cada adversidad, para que lo conozcamos mejor. Dios nos salvó entonces no solamente para que lo obedezcamos mecánicamente, sino también para que seamos testigos de que Él es un Dios confiable, aun cuando nos envíe dolores, sufrimientos y quebrantos. Entonces, ¿quieres confiar en Dios? Es posible, pero aquí vemos con los pasajes que dice Cristo en Juan 17:3 y ahorita en el Salmo 9:10, búscalo, conócelo más por medio de su palabra. Pídele a Él, Señor, ayúdame a conocerte con estas adversidades. Ahora voy entendiendo que tú les estás enviando. Tú las diseñaste para mí. Mi sufrimiento es personal para mí. Por eso los creyentes dicen, es que este sufrimiento que estoy sintiendo, nadie lo está experimentando. Es verdad, solo tú. Y fue diseñado para ti. Cada uno tiene su sufrimiento, pero ese es para ti, este es para mí. En el objetivo de conocerle a Dios, conocerle mejor. Y que nos conozcamos a nosotros y que dejemos de confiar en nosotros, como leímos en 2 Corintios 1. Él sabe que esto es lo mejor para nosotros. Y escucha bien, Dios nos sigue amando, aun cuando nos envía dolores y sufrimientos. No lo dudemos.
Y Él quiere que nosotros aprendamos en medio de las adversidades que Él es absolutamente soberano. ¿Qué significa esto? Que Él tiene toda circunstancia bajo su control para nuestro bien. Él quiere que entendamos que es infinitamente sabio, no solamente soberano, sabio. ¿Qué significa esto? Que Él sabe que lo que nos pasa, bueno o malo, es lo mejor para nosotros en ese momento. Y es totalmente amoroso, porque las envía, las diseña y las permite para enseñarnos a confiar en Él. ¡Qué bendición! Esto no lo tienen los incrédulos. Es una gran bendición para nosotros. Entonces, ya a manera de conclusión, hermanos, esto no se logra de la noche a la mañana. No hay fórmulas mágicas. Hoy puede ser el inicio de esta gran bendición para muchos. Hoy puede ser el inicio de un mejor entendimiento del Señor, de este atributo de Él, que Él es fiel, Él es confiable. Él puede y quiere ayudarnos tanto a obedecerle como a confiar en Él. No hay otro camino aparte del sufrimiento y el dolor. También vendrán momentos de alegrías, de gozos, pero el Señor puede llevarnos a experimentar en medio del dolor externo o corporal, internamente seguir con esa alegría y ese gozo, porque aprenderemos a confiar en Él. Porque no las circunstancias deben de sujetar nuestras emociones, sino Dios debe de tener nuestras emociones. Yo te pregunto entonces, ya para ir terminando, ¿qué tanto conoces tú a Dios? Si lo conoces poco, pues confiarás en Él poco. Quizás lo obedeces mucho, pero si lo conoces poco, cuando vengan las pruebas, no podrás confiar en Él, porque seguirás confiando en ti mismo. ¿Qué tanto quieres conocerlo ahora? Si lo conoces poco, pues ¿qué tanto quieres conocerlo? ¿Qué estás haciendo para conocerlo más? ¿Quieres aprender a confiar en Él cuando te vaya bien y también cuando te vaya mal? Conoce más a Dios por medio de Jesucristo y por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien aplica cada vez mejor la palabra escrita en tu corazón. Y Él aplica la palabra en cada circunstancia adversa de tu vida. Ahí Dios quiere que lo conozcas. En ese dolor quiere que lo conozcas. En ese sufrimiento quiere que lo conozcas. Él es un Dios confiable. Recuerda que Dios sustenta y gobierna a toda su creación de manera general. Pero también sustenta y gobierna la vida de cada uno de sus hijos de manera particular, enseñándolos, guiándolos, ayudándolos a confiar tan solo en Él, aunque la vida duela. Aunque la vida duela. No dudes más que aún lo malo que te pasa viene de la mano de Dios. No seas como esos que dicen, no, la providencia solamente se aplica a lo bueno. La providencia es también oscura. La providencia también es desconcertante para los hijos de Dios. Que no le quitemos atributos a Dios que Él muestra claramente en su palabra. Y Él quiere mostrarte esos atributos ahí en medio de tus sufrimientos. Aprendamos a confiar en Él en la medida que lo vayamos conociendo. No es fácil obedecer a Dios aún siendo nacidos de nuevo. Menos fácil es confiar en Él cuando parece que nos ha abandonado a nuestra suerte. Cuando parece que ya no nos ama, cuando parece que no le importa lo que estamos sufriendo. Pero esto podremos desarrollarlo solamente con su ayuda, con humildad y, como leímos al principio, con paciencia. Pero no perdamos la confianza, leímos en Hebreos 10. Entonces busquemos juntos a nuestro Señor, pidámosle entendimiento, fuerzas y valentía para poder continuar creciendo en nuestra confianza en Él, no solamente en nuestra obediencia externa, ya que el que confía en Dios en medio de sus angustias y quebrantamientos podrá entender el propósito por el cual Dios ha enviado esas angustias y quebrantamientos y estará satisfecho con la soberanía de Dios sobre su vida. Estará satisfecho no solamente con la soberanía de Dios, con la sabiduría de Dios al permitir esto, y estará cada vez experimentando más el amor de Dios, y su fe en su Señor crecerá aún más, como Cristo prometió en Juan 16:33. Qué difícil es esto.
es imposible para nosotros, pero tenemos a un Dios de los imposibles. Para Él es posible. No hay nada imposible para Él. Y ya por último, acompáñame al Salmo 2, la segunda parte de ese Salmo. Estábamos en el Salmo 9. Salmo 2, 12, al final: bienaventurados todos los que en Él confían. Dichosos, gozosos, bendecidos todos. ¿Quiénes? Los que en Él confían, los que dejan de confiar en sí mismos con las pruebas, con las adversidades, y aprenden a confiar tan solo en Él. Que Dios nos conceda entonces un aumento en nuestra fe. Fe que Él nos otorgó cuando nos hizo nacer de nuevo. Esa fe salvadora que es la fuente de la fe práctica, que crece en medio de los sufrimientos y en medio del dolor. No solamente crece domingo tras domingo. No, crece también de lunes a sábado, ahí en las circunstancias y en las situaciones adversas que Dios permita. Que Dios nos permita que esa fe salvadora que nos dio crezca. Una fe práctica, una fe madura, una fe creciente en medio de los sufrimientos y en medio del dolor. Solo los creyentes verdaderos recibiremos este privilegio de recibir tanto la fe salvadora como cuando se desarrolla y germina y brota en una fe práctica en la santificación. Que Dios nos muestre más de sí mismo, que Dios nos muestre más que Él es un Dios confiable para poder reaccionar con confianza en Él. Porque el problema, como dije, no es lo que nos pasa, sino lo mal que reaccionamos con lo malo que nos pasa, le pongo comillas, que Él nos ayude a conocerlo mejor para poder reaccionar con confianza en Él cuando Él envía aflicciones y dolor a nuestras vidas. Que Él nos enseñe este camino de descanso y paz internos, tranquilidad interna, que trae conocerlo mejor y confiar en Él, a pesar de que nuestra situación y nuestra circunstancia externa estén rugiendo las olas y sintamos como Pedro que nos estamos hundiendo. Que aunque externamente la tormenta y el viento nos esté azotando, internamente, en la medida que lo conozcamos, podremos tener paz, seguridad y confianza y gozo y gratitud. Está escrito en todo el Nuevo Testamento. Repito, no se logra de la noche a la mañana. Yo les invito, les exhorto a que busquemos también ese Dios confiable. Ese Dios confiable que se hace confiable precisamente en momentos que quitan nuestra autoconfianza. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.